Muy buenos días, queridos padres de familia de Academia Homeschool. Me presento, mi nombre es Sarina Beltrán y hoy les voy a compartir una charla sobre proyecto de vida. ¿Listo? Entonces, el día de hoy vamos a ver cómo orientar a nuestros hijos y también a nosotros mismos en esa vida que Dios nos ha dado, en ese tiempo que tenemos aquí, para sacarle el mayor provecho posible. Entonces, dentro de los temas que vamos a tratar, vamos a ver qué es un proyecto de vida, vamos a mirar el árbol de vida, encuentra tu elemento, cómo hacer un plan de acción, técnicas y estrategias para desarrollar disciplina, la batalla interior y algunas preguntas y respuestas. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Qué es un proyecto de vida? ¿Listo? Voy aquí a minimizar un poquito para que se vea mejor. Entonces, ¿qué es un proyecto de vida? Entonces, un proyecto de vida es algo que responde a tres preguntas existenciales. La primera es ¿quién soy? ¿Hacia dónde voy? ¿Y qué debo hacer? Entonces, más que tener un proyecto de vida escrito en un papel, ¿cierto? Más que solamente ponernos unas metas y dejarlas escritas o pegarlas en la puerta de nuestro cuarto o en la nevera, hay que entender que nosotros mismos somos el proyecto de vida. Nosotros somos un proyecto en construcción activa. A diferencia de cualquier otro producto, cuando uno empieza a hacer un zapato, uno sabe que el cuero, la suela, el cordón, es para que finalmente termine siendo, esos materiales se conviertan en un zapato. Mientras que el ser humano funciona totalmente diferente. Puede que cuando niños queramos ser una cosa, pero vamos creciendo, vamos madurando y luego de adultos terminamos siendo otra cosa muy diferente. Y es normal, ¿listo? Porque por eso somos un proyecto que está en construcción activa, ¿listo? Y es necesario que en esa construcción activa, esa construcción es constante, o sea, cada día nosotros estamos construyendo la vida que queremos tener o incluso una vida que no queremos tener si no la enfocamos en unas metas y en unos objetivos claros, ¿listo? Entonces vamos a empezar a responder esas tres preguntas existenciales. Entonces empecemos con la pregunta de quién soy, ¿listo? Para responder a esta pregunta existencial, quiero que hagamos algo que se llama el árbol de vida. Es un ejercicio muy chévere en el cual vamos a pintar. Les voy a pedir que tomen una hoja y un lápiz y puedan pintar un árbol. ¿Listo? A ese árbol le vamos a pintar unas raíces y en esas raíces vamos a ubicar nuestro origen, de dónde venimos. ¿Listo? Pueden poner la ciudad de donde vienen, pueden hablar más o menos de las costumbres, pueden poner de pronto un origen espiritual de donde ustedes vienen, de un origen divino. En el tronco van a poner, identificar todos los aspectos que los inspiran, que los sostienen en la vida, que los mantienen en pie, que son aquellas cosas que ustedes aman tanto, que los mantienen de pie en los momentos difíciles. En las ramas vamos a ubicar nuestras metas. ¿Cuál o cuáles son los sueños que quiero hacer realidad? ¿Listo? Entonces esas son las ramas, son aquellas cosas que se extienden y cómo nosotros nos vamos a extender en la vida. En las flores vamos a ubicar los puntos fuertes y las cosas buenas que tenemos para ofrecer. ¿Qué cosas buenas tengo para dar a los demás? Entonces podemos, yo soy una persona que me gusta dar amor a las personas, puedo dar confianza, puedo dar honestidad, puedo sentarme y escucharlas y darles atención. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo para dar? En los pájaros son las personas que son importantes en mi vida. ¿Y por qué? Entonces, ¿quiénes son los pájaros? ¿Quiénes son aquellas personas que al compartir con ellas nos hacen sentir que tenemos alas para volar? Los frutos vamos a ubicar las metas ya cumplidas. ¿Cuáles han sido nuestros logros? ¿Listo? ¿Cuáles son aquellas cosas en las que ya dimos frutos? Si ya nos hemos graduado de octavo, de novena, de décimo, ¿sí? O de un curso anterior, si hemos logrado dominar cierto instrumento musical, anotar ciertos goles en un partido. Entonces, ¿cuáles son aquellos frutos que yo ya he dado en mi vida? Los insectos, vamos a poner algunos insectos y es identificar aquellas cosas o personas de las cuales yo debo desprenderme para tener éxito en la vida. Sí, a veces hay hábitos como es que a veces soy un poco perezoso o procrastino las cosas y las dejo para mañana, o a veces me cuesta, no sé, ser más organizado con mis cosas, o de pronto hay algún amigo o alguna persona que a veces no me invita a ser la mejor versión de mí. ¿Listo? Entonces pensemos en cuáles son esos insectos. Al final el ejercicio nos debe quedar algo como esto. ¿Listo? Como un arbolito como el que vemos aquí. Entonces tenemos todos los componentes y ya hemos ubicado cada una de las cosas que eso significa. Y esto nos va a dar una idea, nuestro árbol de vida nos va a dar una idea de quiénes somos. Ahora vamos a responder a la segunda pregunta existencial. ¿Hacia dónde voy? ¿Listo?
Entonces, en esta segunda pregunta, es importante que miremos este diagrama que hay aquí. Cada uno de los seres humanos somos únicos e irrepetibles y tenemos eh, una personalidad que básicamente es genuina, ¿sí? Dios nos hizo en un diseño divino especial y particular a cada uno de nosotros. Y hay 4 factores que son importantes para que nosotros encontremos lo que tenemos que hacer con nuestra vida. ¿Listo? Entonces vamos a mirar. Quiero que pensemos en qué es lo que yo amo, qué es lo que hago bien, por qué me pagarán y lo que el mundo necesita. Entonces, cuando yo encuentro lo que amo en la vida y lo que hago bien, ya encontré mi pasión. ¿Listo? Cuando encuentro lo que amo en la vida y lo que el mundo necesita, encontré mi misión de vida. ¿Listo? Cuando encuentro lo que hago bien y por lo que me pagarán, encontré mi profesión. Y cuando encuentro lo que hago por lo que me pagarán y lo que el mundo necesita, encontré mi vocación. Muchas personas en la vida cometen el grave error de dedicarse a algo que no les gusta. ¿Por qué? Porque lo hacen bien y le pagan por ello, pero omitieron que lo aman, ¿sí? Tal vez el mundo lo necesita, si no, no pagarían por ello, pero tal vez no aman lo que hacen y no son personas muy felices. Esas personas se levantan todos los días y dicen, tengo que ir a trabajar y no, qué chévere que seguir en mi proyecto, qué chévere seguir moldeando lo que estoy haciendo, porque realmente no lo aman, simplemente lo hacen porque le pagan por ello. ¿Listo? Entonces les trae cierta estabilidad, les da lo necesario para su vida y está bien, pero qué rico es que nosotros podamos hacernos esta pregunta, ¿cómo puedo vivir haciendo aquello que amo? Porque eso significa que nos estarían pagando por hacer nuestro hobby, que nos estarían pagando por perfeccionar nuestra arte, que nos estarían prácticamente subsidiando y para que nos ganemos la vida haciendo lo que nos gusta. Entonces, cuando una persona hace lo que ama, ya no es un trabajo, porque no es algo que le cueste un dolor de cabeza cada mañana para levantarse e irse a trabajar, sino que realmente está siguiendo su pasión en la vida y está siguiendo su profesión, y esa profesión es su vocación y también su misión. Y lo hace tan bien que puede llegar a hacer cosas increíbles. Y es ahí donde se despierta la verdadera creatividad. Cuando yo logro unir estos 4 aspectos, encuentro ese asterisco que hay en el centro. Y ese asterisco tiene un nombre especial, se llama el elemento. Entonces el elemento, Sir Robinson lo definió como es la suma entre lo que nos interesa, que tenemos la habilidad y no están dispuestos a pagarnos por eso. ¿Listo? Y por ende el mundo lo necesita, si no, no pagaría por algo que no necesita. ¿Listo? Entonces este elemento se tiene que desarrollar bajo 2 cosas. Primero está la aptitud y la pasión. ¿Sí? La aptitud son aquellas cosas con las que nacemos que dicen, no, es que ella canta lindo desde que nació. Él pinta muy bonito desde que era muy pequeño. Y tenemos esas aptitudes. Pasiones son aquellas cosas que la mamá nos tiene que decir, ya, Pamita, por favor, cierra el libro que ya no más fútbol, entrense a la casa que ya han jugado todo el día fútbol, ¿no? Entonces tenemos cierta pasión por un deporte, por una actividad que nos gusta mucho y que nadie nos tiene que pedir que la hagamos, simplemente nos nace hacerla y buscamos la oportunidad de hacerla en cualquier momento y es allí donde nos gusta pasar la mayor parte del tiempo que nos es posible. La actitud, por el contrario, es una habilidad que tiene que desarrollarse, ¿no? Entonces las actitudes tenemos que trabajar y desarrollarlas para poder llegar a ese elemento. Entonces muchas veces tenemos la pasión por el fútbol, pero de pronto no la actitud de levantarnos temprano para ir al entrenamiento. Entonces tenemos que tener la actitud de ser puntuales para ir al entrenamiento para desarrollar esa pasión. Entonces juntas van de la mano. A veces se tiene que cumplir la regla de Pareto, un 80% de disciplina y 20% de talento. ¿Listo? Y la oportunidad es que nosotros debemos buscar aquellos ambientes donde podamos germinar ese elemento. Todas las semillas necesitan un clima específico para crecer, para que una flor florezca. Por ejemplo, en los páramos crecen las mejores orquídeas, ¿sí? Pero quizás si yo pongo una orquídea en un clima caliente, pues ahí me voy a quedar esperando y tal vez no me vaya a florecer. ¿Por qué? Porque no está en el clima adecuado. Nosotros tenemos ciertas semillas de dones, tenemos semillas en embrión, en nuestros dones están y nuestros talentos están allí dentro de nosotros, nuestra pasión, nuestra actitud, pero si no nos damos el clima y el ambiente adecuado para que florezcan, pues simplemente no van a florecer de la manera adecuada o quizás no florezcan nunca. Entonces muchas personas se ven frustradas en la vida porque no tuvieron la oportunidad para hacer ciertas cosas. ¿Sí? Si a un pintor nunca le damos un lápiz y un pincel, va a ser muy difícil que algún día llegue a hacer una gran obra de arte, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros como homeschoolers tenemos la capacidad de poder no es encerrarse en una casa en 4 paredes, sino básicamente te da la libertad. Si es para encerrarse en 4 paredes, nos vamos a un salón de un colegio, sino que tenemos la libertad de ir a buscar nuestro clima, ¿sí?
no todas las semillas crecen en el mismo clima, y eso es uno de los grandes errores que comete el sistema educativo, y es meter a todos los niños en el mismo clima y asegurarse y creer que todos son de la misma especie de flor. Y no, cada uno tiene una flor diferente en su interior y cada uno crece en un clima diferente. Y esa es la bendición que tenemos nosotros de poder ir y buscar nuestro clima, buscar nuestra tribu, buscar el ambiente donde nosotros sentimos que podemos llegar a ser mejores. Y en ese clima están esos pájaros. Entonces muchas veces si yo quiero ser abogado, pues no tengo por qué irme a buscar trabajo en una panadería, a menos de que ahí vayan a desayunar todos los abogados, ¿cierto? Sino que si yo quiero ser repostero, pues ahí sí me busco un trabajo en una panadería, porque puedo aprender del panadero cómo hacer los postres, puedo aprender cómo funciona el negocio de la pastelería, qué técnicas o qué es lo que más pide la gente, claro, pero que estoy en el ambiente donde puedo desarrollar mi don por la culinaria, por la repostería. Entonces es importante que nosotros podamos encontrar ese lugar y buscar estar en el lugar preciso. Dicen que el éxito es cuando la oportunidad y la preparación se intersectan en el lugar adecuado. Entonces es importante que podamos hacer eso. La oportunidad es una diosa o diosa que no espera si no estás preparado. Entonces es importante que podamos, para tener las mejores oportunidades en la vida, busquémonos una tribu, gente que le gusta hacer lo mismo que nos gusta hacer. Si yo soy artista, metámonos, no sé, a Domestika. Si me gustan los idiomas, busquemos grupos donde la gente le gusta hablar en diferentes idiomas y tratemos de estar en aquel lugar donde podamos encontrar gente que tenga algunas de esas mismas características que nos gustan a nosotros. Todos nosotros tenemos algo chévere y es que Dios nos bendijo con muchos tipos de inteligencias. Tristemente, en una educación tradicional, si no eres lingüístico, lógico, matemático, entonces no eres inteligente para muchos colegios. Pero en nuestro sistema de homeschool, que es de mente muy abierta y muy flexible, hay 8 inteligencias múltiples dadas por Howard Gardner y salieron 3 más que todavía están, que también algunos teóricos dicen que existen y que son reales. Entonces, en total tenemos aquí 11 inteligencias múltiples. Está la lingüística, está la inteligencia lógico-matemática, la espacial, la musical, la corporal sinestésica, la intrapersonal, la interpersonal, la emocional, la naturalista, la existencial, la creativa y la colaborativa. ¿Qué significa una inteligencia múltiple? Es aquella cosa o aquella actividad que tú haces y que excita más tus neuronas y esa parte del cerebro está más desarrollada que otras zonas del cerebro. Entonces, cada zona de nuestro cerebro se encarga de ejecutar ciertas funciones, ¿sí? Los procesos cognitivos y el proceso de aprendizaje. Entonces, cuando nosotros tenemos una inteligencia, es el momento donde yo activo cierta parte de mi cerebro y de mis neuronas, y esas me ayudan a poder aprender y a lograr mis objetivos de aprendizaje. Entonces, tenemos, por ejemplo, las tablas de multiplicar. Si yo soy de una inteligencia naturalista, pues yo me voy al parque, miro los tréboles y digo, si tengo 7 tréboles que tienen 3 hojas, entonces en el parque yo me digo 7 por 3, me contemos los tréboles, 21 hojas tienen tantos tréboles, ¿sí? Y yo soy naturalista y yo me gozo así las tablas de multiplicar, pero soy una persona con inteligencia musical. Quizás mi forma de disfrutarme, aprenderme las tablas, es haciendo una canción con las tablas y cantándola 2 por 2 son 4, 4 y 2, ¿sí? Y puedo yo ser feliz así. Soy una persona corporal sinestésica, quizás yo me sienta feliz, no sé, bailando mientras escucho las tablas de multiplicar, igual que el musical, yo también quiero bailármelas, entonces yo me bailo las canciones y voy saltando en la cama mientras canto las tablas de multiplicar. Si soy intrapersonal, entonces yo me leo las tablas, las medito, las veo en mi mente, me las saboreo y me las aprendo. Entonces, todas las inteligencias múltiples son caminos por medio de los cuales yo apropio el conocimiento, pero también allí está mi elemento, porque Dios nos dio a todos como una maleta antes de venir a esta tierra y en esa maleta metió muchos dones y talentos. Y lo que primero que yo tengo que saber es identificar cuáles son esos dones y talentos que Él me dio para saber cuáles son mis caminos más rápidos para lograr el éxito, cuál es mi fórmula ganadora para lograr mi proyecto de vida, cómo es que yo puedo hacerlo más rápido. Sería muy triste que si yo no tengo inteligencia musical, tenga un profesor eh, con una guitarra y me diga, por favor, cante frente a todo el salón, usted solo, las tablas. Yo me sentiría terrible porque digo, tengo una voz horrible, ¿cómo me van a poner a cantar las tablas de multiplicar? Si yo soy una persona lingüística, yo prefiero sentarme a escribir en mi cuaderno las tablas de multiplicar porque tengo una voz horrible. Entonces me volvería una experiencia traumática el tener que aprenderme a través de otra inteligencia o de otro medio que no es el mío, el mismo tema. Entonces el conocimiento simplemente esté ahí
y nosotros decidimos a través de nuestras inteligencias cuál es nuestra fórmula ganadora para obtenerlo. ¿Listo? Al final de este taller he compartido un test por medio del cual ustedes van a poder resolver ese test y descubrir cuáles son sus inteligencias múltiples. ¿Listo? Podemos tener parte de todas, es normal, está bien, es genial, pero habrán unas que sean más predominantes que otras. Entonces debemos utilizar esas predominantes para desarrollar las demás. ¿Listo? Y ese es el gran objetivo que tenemos. Y a través de esas predominantes, mirar qué combinaciones yo puedo hacer con mis inteligencias que sean únicas y totalmente creativas, que me hagan sentir como pez en el agua, que yo me encuentre en mi elemento para desarrollar mi proyecto de vida. Nunca sigan un proyecto de vida donde ustedes no sientan que están en su elemento porque van a sentirse frustrados y tristes. ¿Listo? Después de que yo ya tengo claro quién soy y qué elementos tengo y cuáles son mis dones y talentos y mis inteligencias múltiples para lograr cualquier cosa que me proponga en la vida, entonces nos hacemos una gran pregunta y es cómo esculpirnos, cómo empiezo ya a trabajar en mí para poder tener ese proyecto de vida que tanto sueño, cómo empiezo a construir esa vida que tanto anhelo. Ya tengo las herramientas, ya sé quién soy, ya sé cuáles son mis inteligencias, ya sé cuáles son mis habilidades, ya sé qué me gusta, ya sé qué amo, ya sé cuál es mi elemento, era cómo logro que eso se haga realidad y se materialice en mi vida. Entonces, Miguel Ángel decía que la perfección es la suma de muchos pequeños detalles. Nosotros tenemos la capacidad de darnos cuenta de algo interesante y es que somos como un gran bloque de granito y cada día nosotros empezamos a tallar algo en ese bloque de granito. Nosotros cogemos un pedazo de un cincel y un martillo y empezamos a definir cómo quiero tallar mi vida, qué clase de persona quiero convertirme, quiero que sea una obra majestuosa de arte, simplemente quiero que sea un pedazo de granito que otras personas han golpeado y han formado como ellos quieren y no soy que finalmente no llegue a ser la figura o la escultura que yo quería hacer. Cada uno de nosotros define, Dios nos dio la capacidad de elegir, de tener la libertad de escoger la clase de personas que queremos llegar a ser. Y la idea es que nosotros podamos mirar siempre al Salvador Jesucristo y pensar cómo era Él, ¿no? Cómo era su carácter, cómo eran sus atributos, cómo servía, cómo amaba. Y nosotros tratar de buscar llegar a ser la mejor copia posible del Salvador, pero también con nuestro toque auténtico, como futbolistas, como deportistas, como artistas, como músicos, como matemáticos, ingenieros, abogados, médicos, como sea nuestro mayor esfuerzo y lo que nosotros realmente amamos. Él nos dio la capacidad de elegir hacia dónde extender esas ramas de ese árbol de vida. ¿Listo? Entonces, ¿ahora qué puedo hacer con mi vida? Miguel, vamos a mirar, de las cosas pequeñas proceden las grandes y vamos a ver por qué es tan importante esta pequeña frase. Hay algo que tenemos que ponernos nosotros constantemente y son metas, ¿listo? El que no planea en la vida, planea fracasar. Las metas se tienen que hacer con esta pequeña sigla que vemos acá que se llama Marte, algo parecido al planeta que hay allá en el otro lado, acá cerca de la Tierra, entonces tenemos a Marte. ¿Y por qué Marte? Las metas tienen que ser medibles, alcanzables, tienen que implicar un reto para nosotros, obligarnos a ser mejores, tienen que tener un tiempo claro y definido, tienen que ser evaluables y otra que yo le agregué que no está en Marte y es que dependan de ti. Listo, no puedes ponerte una meta de que mis papás me regalen un celular nuevo, porque eso depende de tus papás, pero sí te puedes poner la meta de decir, voy a trabajar fuertemente, voy a hacer cupcakes y los voy a vender a mis vecinos y voy a ahorrar para comprarme de aquí a octubre un celular nuevo. Eso sí es posible porque es medible, puedes decir cuántos cupcakes necesitas vender al mes para alcanzar el dinero que cuesta el celular. ¿Es alcanzable? Sí, es posible llegar a hacerlo a través de los cupcakes, no es algo, mucha gente se ha comprado un celular nuevo, entonces tú también puedes hacerlo. Implica un reto, claro, te requiere trabajar, hacer cupcakes, buscarte clientes, aprender quizás a hacerlos, quemar algunos para aprender bien la receta. Requiere un tiempo, claro, y aquí a diciembre, digamos, te queden 6 meses, evaluable, tú puedes decir, bueno, si tengo que hacer si tengo que ahorrar, no sé, 600.000 pesos de aquí a octubre, entonces tengo que hacer tanto dinero mensual, entonces puedo evaluar cómo voy mes a mes y voy logrando mi ahorro, y depende de mí, claro, porque depende de mi esfuerzo y de mi trabajo, que esa meta se logre y se lleve a cabo y no de otra persona externa diferente a mí. Entonces siempre las metas tienen que depender de nosotros porque no podemos culpar a otros de nuestro fracaso o de nuestro éxito, sino que tenemos que, con la ayuda del Señor, nosotros hacer cosas y ser autosuficientes que dependan mucho de nosotros. Obviamente podemos pedir la ayuda y el apoyo de nuestros familiares y amigos, pero siempre tenemos que esforzarnos de que tengamos el éxito y que nos cueste nuestro trabajo y nuestro sudor, y no esperar que otros lo hagan para nosotros poder recibir las cosas sin hacer nada a cambio, ¿no? Listo, entonces hay 3 tipos de metas. Estas metas se dividen en metas a largo plazo, metas a mediano plazo y metas a corto plazo.
pero esas metas al final se traducen en tareas diarias. Cuando uno quiere construir una gran pared, uno tiene que ir poniendo ladrillo por ladrillo, ¿cierto? Y aunque yo no pueda decir, yo quiero, entonces la meta a largo plazo es como decir, quiero construir un castillo. La meta a mediano plazo, uno puede decir, bueno, voy a construir 3 muros, más o menos, este mes, el otro mes voy a construir el techo, después hago las ventanas y las puertas, ¿cierto? Metas a corto plazo, tengo que ir a comprar los materiales para construir el castillo y contratar a los constructores. Y las tareas diarias es prácticamente, hoy voy a llamar a 7 constructores, hoy voy a llamar a un arquitecto para hacer los planos, mañana voy a hacer esto. Entonces son prácticamente como fraccionar esa gran meta de coger el castillo y volverlo pequeños ladrillos. De eso se trata las metas diarias o semanales, ¿listo? Y esos pequeños ladrillos que se ponen cada día es donde termina resultando el gran castillo. Entonces, cuán importante es que trabajemos diariamente y que todas las actividades que hacemos diariamente sean parte de mi proyecto de vida. Entonces, así sabremos que si, por ejemplo, sé que yo estoy hablando por teléfono, sé que eso que estoy conversando con un amigo me está ayudando a construir de pronto una meta a largo plazo, ¿sí? Y no solamente si estoy, por ejemplo, estudiando algo y leyéndome un libro, es porque ese libro me está ayudando a lograr una meta a largo plazo. Entonces, por ejemplo, mi meta a largo plazo es ser políglota, ¿sí? Mi meta a mediano plazo, por ejemplo, podría ser, no sé, a mediano plazo puedo decir, bueno, voy a meterme a X o Y instituto para poder aprender este idioma y luego me meto a otro para aprender el otro idioma, ¿sí? Metas a corto plazo, entonces puedo ir estudiando por mi cuenta con ciertas aplicaciones y voy a ir haciendo ciertos talleres y cursos que he visto por internet gratuitos para empezar a dominar ese idioma. Y la tarea diaria es que todos los días le voy a dedicar 2 horas al estudio del inglés y 2 horas al francés. Y así poco a poco me voy volviendo políglota, ¿sí? Entonces, básicamente, yo puedo ir poniéndome esas metas, ¿listo? Pero vemos que si yo estoy metido en el computador estudiando el inglés, yo ya sé que todo ese estudio y ese tiempo que estoy en mi computador está contribuyendo a una meta a largo plazo. Mi mamá me decía que la pobreza son horas mal utilizadas. Y cuán cierto es, ¿no? Entonces muchas veces dejamos que la vida, el tiempo que no se recupera, se pierda en cosas que no tienen mucho valor. Entonces vamos a mirar cómo hacer un plan de trabajo para aterrizar nuestras metas, porque una cosa es un sueño y otra cosa es una meta. Un sueño no tiene nada de lo que decía la sigla Marte. Listo, estamos en Marte y sí estamos como marcianos, ¿no? Pero cuando cumplimos realmente esta sigla Marte, ya no son sueños, sino se vuelven en metas y en cosas tangibles que podemos realmente alcanzar. ¿Listo? Entonces podemos ponernos metas en todos los aspectos que queramos de nuestra vida, a nivel familiar, a nivel laboral, intelectual, físico, emocional, social, en todo tipo. ¿Listo? Entonces podemos poner ejemplo, ponernos, entonces todas las metas tienen que tener un objetivo. Tienen que tener un objetivo claro de por qué yo quiero realmente hacer esa meta. Entonces, por ejemplo, miremos una meta a nivel físico. A los jóvenes que les gusta tanto el deporte. Entonces, mi objetivo, quiero tener una excelente salud. Mi acción es emprender, voy a jugar, voy a practicar fútbol. ¿Cómo lo voy a desarrollar? Voy a meterme en el equipo de fútbol de esta que puso el gobierno gratis de la escuela de mi barrio y ahí me voy a inscribir. ¿Cuándo lo voy a hacer? Bueno, los entrenamientos son los martes y los jueves y los sábados, entonces voy a asistir a esos entrenamientos pues todo este semestre este año, ¿sí? Porque es importante para mí, porque es importante para mí ese por qué. Cuando hay un por qué claro, el qué y el cómo son mucho más fáciles de decir, ¿no? A veces no importan mucho. Cuando tú tienes el por qué claro, que es lo más importante, ¿por qué es importante para ti? Porque cuando sea viejito no quiero estar en una silla de ruedas, porque no quiero pasarme en una clínica el resto de mi vida, porque quiero tener una muy buena salud para poder, no sé, prestar un mejor servicio y sentirme más útil cuando crezca, porque estoy en etapa de desarrollo y no me quiero quedar bajito, yo quiero ser más alto que mis papás, así que si hago deporte tengo más probabilidad de ser más alto. Entonces podemos, porque quiero hacer buenos amigos y tener buenas relaciones sanas basadas en un buen deporte y no de pronto en un vicio, ¿sí? No me quiero terminar metiendo en vicios por estar desocupado, porque la pobreza son horas mal utilizadas. Y la mente ociosa es taller del diablo, entonces uno siempre tiene que tener algo que hacer. Entonces uno puede empezar a mirar por qué es tan importante que yo practique ese deporte. Y esas razones de peso para mí, que son valiosas para mí, son las que me van a motivar. Entonces, el día que yo no me quiera levantar para hacer deporte porque estoy muy feliz viendo un programa de televisión y tengo ensayo de fútbol, yo digo, no, tengo que hacerlo porque si no, sé que me puedo tener una mala salud, porque sé que puedo simplemente terminar haciendo, no, o sea, la televisión nunca me va a dar lo que el fútbol de pronto me puede dar.
para mi vida. Entonces, más bien, voy a apagar mi película y me voy a ver y luego me la veo más tarde. Sé por qué nos va a levantar cuando queramos desistir y no hacer nuestras metas. Luego es importante que nosotros podamos hacer un patrón de trabajo. ¿Listo? Entonces nos hacemos una lista de tareas diarias o semanales acordes a ese plan. Entonces, en la tabla que acabamos de ver de aquí, ponemos las metas a mediano, corto, largo plazo. ¿Listo? Y en este cuándo lo vas a emprender, este cuándo, acá vamos a hacer una agendita diaria en la que nos vamos a poner la meta de lunes, martes, jueves y sábado. Voy a poner el partido de fútbol. ¿Listo? Pero también es importante y es la repetición. Dicen que la repetición es la clave del aprendizaje. Entonces, cuando nosotros repetimos una actividad, muchas veces se vuelve un hábito. ¿Listo? Y ahorita vamos a ver por qué es tan importante. Entonces, si ustedes van a practicar, puede que yo les recomiendo que si ustedes quieren lograr algo grande en la vida, hagan que sus actividades diarias sean tan repetitivas hasta que se vuelvan parte de ustedes y se vuelvan un hábito. Uno, por ejemplo, toma el hábito de levantarse temprano y entonces puede que el primer día le cueste mucho, al segundo día también, y así por 21 días, que es lo que más o menos tarda el cerebro en crear una red neuronal para que sea parte del subconsciente. Ya les explico cómo funciona. Y entonces ustedes los primeros 21 días les va a costar, los primeros días más que el último día, pero al final de los 21 días, que es el tiempo que tarda una persona por lo general en crear un hábito, ya va a ser mucho más fácil. Tanto que ustedes llegarán al día 20, 25, 30, en que ya no pongan el despertador y automáticamente su cuerpo se levanta a las 6 de la mañana. ¿Y por qué pasa esto? Porque al comienzo me costaba tanto levantarme a las 6 de la mañana y ya después de hacerlo por muchos días, mi cuerpo se levanta solo. Entonces les voy a mostrar por qué. Y es aquí donde viene la fuerza del hábito y el poder que tiene un hábito en las técnicas de autodisciplina para que el proyecto no se quede como unas lindas metas escritas en una linda tabla, sino que sea algo parte real de nuestra vida y tenga un efecto. Entonces nosotros tenemos una batalla interior. Es del 5 contra el 95%. En el 5% es nuestro consciente. Esta es la parte del cerebro que usamos todo el día cuando estamos conscientes, y el otro 95% es el subconsciente. En el subconsciente, el consciente funciona la lógica, el razonamiento. Estas metas que escribimos en un papel están en ese 5%, porque las hacemos conscientemente. Yo las escribo a conciencia. Pero en el subconsciente, en el 95%, están las emociones, los sentimientos y las imágenes mentales, los traumas, las fobias y los hábitos de los que hablamos ahorita. Y hay una batalla interior. A veces muchas personas conscientemente dicen, voy a adelgazar, y solo les dura una semana después del 31. La mejor semana, yo creo que la gente que más hace dietas las hace entre el 1 de enero y el 7. Ya después de eso la dieta se acabó. ¿Y por qué pasa eso? Nuestro subconsciente es una madre sobreprotectora que no quiere que nosotros suframos. No le importa qué es lo mejor para nosotros. Él solo le importa que nosotros no suframos, nos da la razón en absolutamente todo y controla el 95% de lo que hacemos sin que nos demos cuenta. Y entonces es horrible porque tú te pones la meta de adelgazar y de no comer más postres, y cuando menos te das cuenta otra vez estás en las mismas, en la panadería, pidiendo un postre y comiéndotelo y después sintiéndote culpable de que yo no debía haber hecho esto, pero yo me había puesto la meta entonces el 5% tiene la fuerza de voluntad, pero el 95% está lo que tú realmente, tus apetitos, lo que tú realmente anhelas, y a veces ese 95% nos gana. Entonces, ¿qué podemos hacer cuando nos ponemos una meta, pero el 95% de nuestro cerebro juega en nuestra contra y no nos deja avanzar? Entonces empezamos a tener una gran batalla interior. Entonces, ¿cómo vamos a ganar esa batalla? Voy a mostrarles cómo funciona nuestro cerebro con este pequeño ejemplo. Quiero que piensen que van hacia un lugar por primera vez con su papá en el auto, y entonces su papá toma el celular y pone Waze o Google Maps y le dice, Google, llévame a tal lugar. Y entonces la primera vez, como él nunca ha ido allá, pues no tiene ni idea cómo llegar. Entonces el papá está muy pendiente del celular, le dice, mijo, téngame, ay, ¿será que nos metemos por esta? Y está pegado al mapa. La segunda vez que van a ese mismo lugar, el papá pone el Waze y escucha y sigue las indicaciones, pero ya tiene una idea de cómo llegar. La tercera ya no tiene la necesidad de poner el celular, pero está pendiente de por dónde va. A la quinta vez ya está hablando con la mamá ahí por el manos libres y ni están poniendo atención por dónde va, pero sencillamente llega. Y a la octava, novena, décima vez, ya el papá puede ir distraído, hablando, charlando, criticando a los carros del lado, jajaja, riéndose aquí y allá, y simplemente llega. ¿Por qué llega? Porque ya sucede. Entonces, la primera vez que el papá caminó, hizo un pequeño hilo neuronal, hizo una pequeña conexión entre neuronas. La segunda vez, ya no es un pequeño hilo, se volvió una cuerda más fuerte.
La tercera ya se volvió una carretera neuronal. La cuarta ya es toda una autopista. Y la quinta, tú ya estás en piloto automático. ¿Qué significa eso ir en piloto automático? La quinta significa que ya está en ya no es la primera vez que condujiste, lo hiciste con el consciente. Ya la quinta vez estás en tu subconsciente. Básicamente ya el subconsciente te lleva solo y muchas veces uno cuando está llegando a su casa, uno se puede dormir en el Transmilenio y sabe exactamente, el cerebro te despierta prácticamente antecitos de entrar a la estación. Tú no pusiste una alarma ni le dijiste al del lado, oye, me despiertas en Toberines, que me voy a dormir aquí en el Transmilenio, gracias. Tú no le dices eso al desconocido al lado. Sin embargo, de repente, pum, te despiertas y ya falta un poquito para llegar a la estación y dices, uy, me desperté a tiempo. No te despertaste a tiempo, es que tu subconsciente conoce plenamente el camino, ya ha grabado en él todo el tiempo que tarda el recorrido y ya sabe exactamente cuándo despertarte para que tú llegues a tiempo a casa y no te pierdas ni te pases. Hay algunos que se duermen tanto que ni el subconsciente los levanta, pero en la mayoría de los casos no sucede así y el subconsciente nos levanta. Entonces, lo importante es que cuando nosotros debemos interiorizar tanto los hábitos que se hagan parte de nuestro subconsciente, es decir, del 95% de nosotros. ¿Cómo lo hago? Si yo todos los días, todos los martes, todos los jueves, todos los sábados voy y juego fútbol, ya mi subconsciente calcula el tiempo y automáticamente, sin que me dé cuenta, estoy viendo el programa y digo, ay mami, ¿dónde están mis guayos? Ay, ¿verdad que tengo partido? ¿No? Y si uno se acuerda casi automático que tiene partido, o sin darse cuenta, hay una amiga que le lee a sus niños, a sus hijos cuentos todos los días a las 7 de la noche. Los primeros días las llamaba y les decía, niños, es la hora del cuento. Y los niños llegaban y se sentaban a escuchar el cuento. Eso pasó los primeros días. Ya han pasado años desde que ellos tienen esa tradición y ya sin darse cuenta la mamá está cocinando y como que los niños por sí solos llegan a la sala, empiezan a hablar en la sala sin que ella los llame y ella también llega y como que ya su subconsciente los conduce a todos a la sala sin que ella tenga la necesidad de llamarlos. Entonces ese es el poder que tiene un hábito, aunque cuando lo hacemos muchas veces, nuestra red neuronal se vuelve una autopista y ya la siguiente vez se hace por sí solo. Entonces ustedes soportan la prueba, la gran batalla de los 21 días, prácticamente eso será parte de ustedes. La gran batalla de levantarme a las 6 ya lo harán sin siquiera usar el despertador, porque su subconsciente los va a levantar, ¿listo? Porque ya lo prácticamente hicieron esa pequeña grabación mental en su cabeza. Entonces los hábitos son una gran fuerza para ganar esa batalla y hacer que el 95% de nuestro cerebro trabaje para nosotros y no solamente nuestra pobre fuerza de voluntad del 5% contra el 95% de no me quiero levantar porque eso me cuesta esfuerzo. ¿Listo? Entonces, ¿cuán importante es que lo hagamos? Aquí hay dos cosas importantes en el subconsciente y es el hábito, que es el que hablamos ahorita, y también el trauma. Y entonces el trauma es súper importante y ahorita les voy a decir cómo usar el trauma a su favor, cómo traumatizarse para su bien. No sé, no generalmente los traumas son tan malos. Entonces vamos a mirar cómo usar el subconsciente y cómo ganar esa batalla interior. Lo primero es que vamos a hacer las tareas diarias un hábito, creando un patrón de actividades por un tiempo. No tienen que tener una vida repetitiva todo lo largo de su vida. Cuando ustedes ya sientan que eso hace parte de ustedes, lo pueden reemplazar, pero déjenlo por un buen tiempo hasta que la carretera neuronal se vuelva toda una autopista y funcionen en piloto automático en aquello que quieren lograr. Lo segundo, monitoreen su progreso diariamente. Entonces pueden hacerse una encuestica en Google Forms donde pongan, me levanté hoy a las 6 de la mañana, ¿sí? Fui a mi entrenamiento de fútbol, ahorré los 1.000 pesos que me comprometí a hacerlo diario hoy, le respondí bien a mi papá y a mi mamá, digamos esas fueran mis metas, mis actividades diarias dentro de mis metas a largo plazo, yo puedo ponerme un Google Form y ponerme sí, no, y el Google Forms simplemente me va a decir, entonces yo todas las noches antes de acostarme a dormir, lleno mi Google Forms y me digo, sí, hoy me levanté a las 6 de la mañana, sí, hoy fui al entrenamiento de fútbol, hoy no le contesté tan bien a mi mamá, la embarré, ¿no? Y entonces el Google Forms al final del mes me va a dar al final me va a estar dando una estadística actualizada y diaria de cómo va mi progreso y las metas en que voy bien las puedo dejar ahí un buen tiempo, no las debo cambiar tan rápidamente si ya las dominé hasta que no se hagan piloto automático. Y entonces, para no perder ese hábito. Y entonces, básicamente ellas me van a motivar para que esos buenos resultados me ayuden a motivar para lograr aquellos en los que estoy más bajito. ¿Listo? Entonces es importante que podamos hacernos esa encuestica de Google Forms, es súper fácil, la pueden buscar cómo hacerla ahí en YouTube o es súper sencilla de hacer y se hacen esas preguntas y se autoevalúan todos los días. Eso es parte de la inteligencia intrapersonal, pero puede ser chévere para hacerlo cada uno de nosotros y poder lograr nuestras metas. La segunda es prevea los posibles obstáculos y tengo un plan para cada uno. Entonces, ¿qué obstáculos puedo tener yo para ir a mi entrenamiento de fútbol? No que me pongan de pronto mi mamá se exagera en tareas del homeschool, entonces le voy a decir con tiempo, o ese día me puedo levantar más temprano a estudiar más temprano para que no se me haga tarde para el ensayo,
o de pronto no encontrar mis guayos y que me dé pereza ir al entrenamiento, entonces voy a ponerles un lugar especial para que no falte a mi meta, y cualquier cosa, de pronto puedo decirle a mi mamá que me recuerde que tengo entrenamiento, si de pronto se me puede olvidar porque tengo mala memoria, alguna cosa así, entonces yo puedo proveer todos los posibles obstáculos y hacer un plan para cada uno de ellos y ser ese buen futbolista para tener muy buena salud. Listo, 4, notas nocturnas. Lo último en lo que su cerebro piensa. El subconsciente se activa más plenamente. Él nos conduce a lo largo de todo el día, pero él se activa es en la noche cuando estamos durmiendo y empieza a sacar toda la información que él ha recogido a lo largo del día y de la vida a través de los sueños. Entonces, ¿qué pasa? El subconsciente, como él siempre quiere darnos la razón, él no quiere que suframos, pero tampoco le importa que es lo mejor para nosotros, es una alcahueta. Entonces, si nosotros pensamos antes de dormir, él se queda trabajando toda la noche en las últimas cosas que nosotros pensamos antes de acostarnos a dormir. Si yo quedé pensándome, la vida es un asco, el subconsciente va a buscar durante 8 horas mientras duermo toda la posible información, archivos, YouTube, televisiones, revistas, comentarios, padres, novelas, todo lo que se me haya visto en toda la información de mi ambiente durante mi vida. Él va a sacar todos los archivos mentales para decirnos, sí, es verdad, Juanito, la vida es un asco porque, y en la mañana ustedes se van a levantar y les van a decir, qué mamera levantarse, la vida es un asco, y saben qué hacer su subconsciente, les va a empezar a meter un montón de ideas que ustedes van a pensar, sí, la vida es un asco porque hay drogadictos, hay violadores, hay delincuencia, mis papás no me quieren a veces, no me dan todo lo que yo quiero, no me compran el celular que yo quiero, entonces la vida es un asco, mis amigos no me han llamado, me dejaron en visto en WhatsApp, esto es el colmo, ya no me dejan tener Facebook, me quitaron el computador, no, la vida es un asco. Entonces el subconsciente te va a decir todas las razones para que tú creas que la vida es un asco. Pero si tú le dices al subconsciente para que trabaje por estas próximas 8 horas, oye subconsciente, ¿cómo puedo tener mi propia microempresa desde joven? ¿Cómo puedo ganar dinero desde joven para comprarme mi celular subconsciente? ¿Cómo puedo obtener fuentes de ingreso? Y te acuestas a dormir pensando en eso, y si puedes lo escribes como está aquí en un post-it, en un lugar que te quede visible antes de dormirte, y al levantarte para evocar esos pensamientos al subconsciente en la mañana. Entonces el subconsciente toda la noche se va a quedar trabajando pensando en toda la información que tiene sobre cómo hacer emprendimientos, cómo hacer ingresos, cómo conseguirse un iPhone de una forma fácil, donde comprarlo. Entonces vas a empezar a tener muchas ideas en la mañana que te van a poder ayudar a lograr tu meta. Entonces pongan a trabajar ese 95% de su cerebro a su favor y no en su contra. ¿Listo? La otra es la técnica del caucho. Muchas veces vendrán ideas que llevan mucho tiempo guardadas en ese cuarto oscuro del subconsciente. A veces no somos conscientes de ellas, y por qué se guardan allí es un mecanismo de defensa que tenemos todos los seres humanos. Y en ese mecanismo de defensa es que cuando algo nos causa mucho malestar o dolor, lo guardamos en el subconsciente y de repente estamos frente a algo y nosotros no sabemos por qué nos causa rechazo o nos causa apatía o no lo queremos hacer. Entonces, por ejemplo, una persona que ha hecho una dieta, intentó hacer una dieta y la han humillado o la han hecho sentir mal, le han hecho bullying por su peso, esa persona cada vez que piensa en el peso se siente mal. Entonces su subconsciente, ¿qué hace? Guarda ese dolor acerca del peso y hace que ella pueda evitar cualquier persona, cualquier comentario que le hable acerca de cuestionarle su peso, que le diga que su peso está mal. Entonces simplemente esta persona actúa a la defensiva, pero tal vez no se acordó de pronto de algo que le hicieron en el colegio cuando era pequeña y que lo hizo sentir mal, o en la calle, o alguien se burló de ellos por el sobrepeso. Entonces esta persona tiene guardados muchos sentimientos en su subconsciente, pero se quedan allá para que el consciente no los evoque y no le causen sufrimiento como mecanismo de defensa. Pero cada vez que vea que alguien ve una hamburguesa o algo y ve algo que le recuerda eso, entonces esa persona siente cierta frustración y empieza a sentirse mal, pero no entiende por qué. Entonces empiezan a venir ideas a su cabeza, ¿no? Entonces, como las personas delgadas son un asco, se creen mucho, son todas vanidosas, y ese gordito no sabe por qué odia a las personas flacas, ¿sí? Y puede ser que el que lo humilló, o porque el que, tal vez en el fondo de su subconsciente quiere ser así para tener mejor autoestima, pero él no reconoce ese sentimiento, entonces critica a todos los flacos. Entonces cuando él se pone la meta de decir, voy a hacer una dieta para ser más delgado, su subconsciente le empieza a traer muchas ideas, tú no lo puedes lograr, hacer eso es muy difícil, con ese cuerpo tan grande que tienes, no creo que sea suficiente la comida que estás comiendo y te haces a enfermar y te vas a hacer más daño que si comes lo que generalmente comes, y qué pereza, no vas a querer ser como uno de esos flacos ridículos que se creen más bonitos que los demás, ¿verdad? Y empezar a traer muchas ideas para evitarte el sufrimiento de que alguna vez haya almacenado en el subconsciente.
como mecanismo de defensa. Entonces la mente siempre te evitará el sufrimiento. Entonces, ¿qué podemos hacer? Vamos a coger una de estas gomitas de caucho que nos dan cuando compramos una cartulina en la papelería y la vamos a poner en nuestra muñeca. Y cada vez que, por ejemplo, venga una de estas ideas negativas, de tú no puedes lograr esta meta, tú nunca vas a ser un buen futbolista, tú no puedes aprender ese idioma que quieres aprender y ser políglota, nos vamos a dar un cauchazo. ¿Por qué? Porque como a nuestro subconsciente le gusta evitarnos el sufrimiento, pues nosotros le vamos a ayudar. Y así él sabrá que cada vez que trae ese tipo de pensamientos, eso nos causa dolor, entonces él los va a empezar a suprimir. Esto es una técnica de la psicología conductual y entonces es importante que nosotros nos demos un pequeño cauchazo cada vez que venga una idea, un pensamiento que nos haga daño y que no nos ayude a lograr nuestras metas. ¿Listo? La otra es que nuestro subconsciente, ese 95% de nosotros, no entiende palabras porque esas se manejan con el consciente, con el córtex. Nuestro subconsciente entiende imágenes y sentimientos y para él el mundo real y el mundo ficticio de una película es totalmente igual. Él cree que está en la película. Si ustedes lo ponen a ver el Titanic y de repente se dan cuenta que están llorando, es porque su subconsciente activó todos los neurotransmisores sensitivos, porque para él el Titanic es real, y para él realmente el muchacho se murió, y el subconsciente realmente está en un funeral. Y aunque el consciente de cada uno, ese 5% nos diga, no es real, es una película, son actores, tranquila, no llores, ustedes están allá, y la mamá está llorando allá como una Magdalena y pidiendo más Kleenex, porque para su subconsciente, su 95%, es totalmente real y pues ganó la batalla 95 contra 5. Entonces, para ella, eso de que son actores y eso, puede que lo tenga en su cabeza, esté diciéndoselo, pero sus lágrimas dicen todo lo contrario, ¿no? Entonces, básicamente nosotros podemos entender que como él entiende la parte podemos soñar e hacer un tablero de sueños en el cual pongamos y veamos esas metas. Para el córtex es la tablita, para nuestro 5% está la tabla con las metas escritas. Y eso lo entiende el córtex, pero su subconsciente no le importa esa tabla, porque él no entiende esas letras, él no sabe leer ni escribir. Entonces, ustedes tienen que ponerle imágenes y mirar esas imágenes con tanto sentimiento que queden grabadas en él, porque él escribe a través de los sentimientos y de las emociones. Y entonces, cuando ustedes las graben en su 95% y piensen en la felicidad que le causa eso a ustedes, se lo imaginen en su mente, cierren sus ojos, imagínense conduciendo el auto que tienen, cojan el manubrio, métanse la mano al bolsillo en esa imagen mental, saquen una billetera y saquen el cheque con el salario que quieren tener, miren hacia el lado y miren a la esposa que sueñan tener, a los hijos que quieren tener, miren hacia el frente y miren el barrio en ese carro donde quieren vivir y miren la casa de sus sueños ahí. Eso sí es real para su subconsciente y él va a decir, esto es lo que le causa felicidad. Y como él no quiere que suframos y nos quiere ayudar a ser felices, pues va a ayudar a que el 95% que le corresponde nos ayude con ese 5% de más, 100% de nuestra mente, trabajando con nosotros para ayudarnos a alcanzar ese objetivo. ¿Listo? Y la otra es que usen el miedo a su favor. ¿Cómo usar el miedo a su favor? Sí, traumatícense. Y les voy a decir cómo traumatizarse. Muy sencillo. Simplemente si usted no quiere levantarse, usted dice, es que aprender 5 idiomas es muy difícil, aprender 5 idiomas, ser políglota es muy difícil. Usted se va a pensar, y bueno, ¿y qué pasa si yo no lo logro? ¿Qué pasa si yo no voy hoy al instituto a aprenderme el francés? No voy a poder ir a Francia. Y si no voy a Francia, entonces yo ya le dije a toda mi familia que yo iba a ser políglota y todos van a burlar de mí porque no fui políglota y van a decir, ay, no, fracasó. Uy, no, qué boleta, yo no voy a hacer vergüenza frente a mis amigos. Esa podría ser una idea. O si, por ejemplo, yo como mamá me puse la meta de tratar bien a mis hijos y yo digo, ¿qué pasa si yo no lo logro? ¿Qué pasa si yo no los trato con bondad? No se me pueden meter en las drogas, se pueden buscar otros mejores amigos y se pueden ir de la casa, o ya no, o qué tal me manden en un ancianato cuando yo sea viejita porque ya no me aguantan porque los trato mal. Entonces, cuando uno se pone a hacerse esas ideas y se pone a llorar, el subconsciente dice, no, si ya no lo logra, va a sufrir. Y como él no quiere que suframos, pues usa el 95% a favor para que ese trauma no se haga realidad. Entonces, acuérdense que los traumas están en el subconsciente. Entonces, tanto el hábito como el trauma lo podemos usar a nuestro favor. El miedo no es malo. Simplemente piensen qué me pasará, qué es lo peor que me puede pasar si yo no logro mi meta. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que los de la cuadra de frente me metan gol. Y yo mejor me voy a hacer ensayo porque ese man me cae terriblemente mal porque es muy tramposo en los juegos. Entonces, como sea, yo no puedo dejar que él sea mejor futbolista que yo. Eso podría llegar a ser un trauma. No, traten de tener buenos sentimientos hacia los que les meten goles. Hay que amar al enemigo. Pero es una idea. ¿Listo? La dramatización, como su subconsciente no reconoce entre la realidad y la ficción, ¿cierto? Entonces ustedes, por ejemplo, se ponen la meta de contestarle mejor a su papá.
es que yo me puse la meta de de honrar a mi padre y a mi madre, y para eso yo tengo que responder bien, pero yo le respondo muy grosero a mis papás. Entonces ustedes van a aparecer en el espejo, si quieren le toman una foto a su papá, la imprimen y la pegan, o la ponen ahí, ponen el celular ahí enfrente con la imagen, y se imaginan que su papá les está diciendo, hijo, ven acá. Entonces ustedes empiezan a practicar y a dramatizar. Sí, señor. No, no sonó tan bien. Otra vez. Hijito, ven acá. Sí, papi. No, papi, muy cursina. Otra vez. Hijo, ven acá. Entonces ustedes empiezan a practicar la respuesta. Sí, señor, ya voy. Ah, esa sonó mejor, sí. Otra vez. Sí, señor, ya voy. Otra vez más entonada. Sí, señor, ya voy. Sí, papá, ya voy. Esa sonó lindo. Así voy a responder. ¿Qué pasa? Como ustedes hicieron esa carretera mental, cuando su papá los llame, casi inconscientemente, automáticamente el subconsciente va a responder, sí, papá, ya voy. Porque lo hicieron tantas veces repetidas que en el momento de acción su cerebro ya estaba, digámoslo así, programado para responder de esa manera. Nosotros creamos la realidad que queremos tener. Cada uno de nosotros crea la vida que quiere tener. ¿Listo? Con la ayuda de Dios nosotros podemos lograr, nada es imposible para Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Listo? Entonces quiero que imaginen una situación. Quiero que piensen en un salón comunal y están con sus amigos. Y entonces imagínense que uno de sus amiguitos, que ustedes quieren y que les cae bien, entró corriendo al salón comunal, al cumpleaños, entró a la mesa de centro, no saludó a nadie, los volteó a mirar así como con una cara extraña, cogió una botella de agua y se salió de una sin saludarlos. Y era esos que iba a practicar con ustedes en el entrenamiento todos los martes, jueves y sábado. Ustedes dicen, pero ¿qué pasó? Y ustedes tienen dos amigos más al lado en esa fiesta de cumpleaños y un amigo les dice, oiga, qué grosero ese man, ¿qué le pasó? Porque no nos saludan y que le hubiéramos hecho algo, ¿sabes? ¿Este tipo qué? ¿Cierto? Y el otro al lado les dice, no, yo creo que le pasaría algo porque entró muy rápido, se entró corriendo y yo vi como que tenía cara de asustado. Entonces ustedes se quedan en medio de los dos sin saber a cuál de los dos darle la razón. ¿Será que es un odioso o será que le pasó algo? Entonces el amigo que creía que era un odioso, el martes que era el entrenamiento de fútbol, no lo mira bien, porque para él en su mundo interior, en su imagen mental, él dijo que era un odioso y empezó a sentirse mal porque él ni siquiera lo saludó ese día. Él se ofendió por esa actitud de ese amigo que por una botella de agua y ni siquiera que le cuesta saludar. Entonces el día del ensayo no le pasó la pelota, no lo saludó. Y el otro que cogió la botella de agua, que no tiene ni idea por qué el otro lo está tratando tan indiferente, pues simplemente dice, ah, pues si no me quiere hablar, pues que no me hable y ya, de malas. Mientras que el otro amigo, por el otro lado, el que estaba a su otro lado en la silla, que pensó que dijo, no, yo creo que le pasó algo, se acercó y le dijo, ¿qué hubo, men? ¿Qué más? ¿Cómo estás? Bien, bien. Oye, ¿qué te pasó ese día que entraste al salón comunal y no saludaste? ¿Estás bien? No, es que mi mamá tenía un ataque de migraña, me tocó salir corriendo a llevar una botella y por eso no nos pudimos quedar a la fiesta y pues me tocó salir corriendo con ella para urgencias. Ah, oye, ¿quién barra y cómo sigue tu mamá? Entonces el amigo de la botella, y entonces empiezan a hablar, y el amigo que de la botella llega y dice como, oye, tan chévere el que se preocupa por mí, por mi mamá, estuvo pendiente de mí el día de la fiesta, oye, este sí es un verdadero parcero, este es mi amigo. Y se hacen buenos, mejores amigos. Mientras que el otro sí ni me meto porque ese tipo me está mirando mal y yo tengo ni idea de por qué. Entonces, a partir de ese mundo, entre el mundo exterior y el mundo interior, hay ese mundo fantástico y mental que nosotros interpretamos como queramos. Nosotros podemos ponerle atención a lo bueno de la vida o a lo malo de la vida, ¿sí? Y nosotros, entonces, aquí este que pensó lo malo de ese muchacho, pues se ganó un enemigo porque ya no tiene ese amigo, ¿cierto? Y lo miró mal y él empezó a sentirse, a producir sensaciones y emociones negativas a partir de esos sentimientos. Mientras que el que tuvo esos sentimientos positivos empezó a tener sentimientos de amistad y empezó a crear una buena amistad porque él tuvo un mundo interior donde produjo emociones y cosas positivas que le crearon una realidad positiva. Entonces ambos crearon su realidad. Para este es muy real que el otro es un odioso y para el otro es muy real que le había pasado algo y que es una buena persona. Entonces puede que él pueda cambiar después su visión con respecto a ese muchacho, claro que sí, pero todo empieza desde un pensamiento. Entonces lo que pensamos determina lo que sentimos determina lo que hacemos y lo que hacemos determina los resultados que vamos a tener en la vida. Entonces si ustedes empiezan a controlar la semilla de ese árbol de la vida, esa semilla que no hemos pintado se llama nuestra mente, nuestros pensamientos. Ahí empieza todo. Y entonces ustedes empiezan a cultivar esos pensamientos, ustedes van a tener muy buenas raíces, muy buen tronco, muy buenas metas, muy buenos frutos y muy pocos insectos que les frieguen la vida. Yo sé sin ninguna duda que cada uno puede crear una vida fabulosa, y más si tiene al Salvador en su vida, y lo mejor si somos homeschool, porque tenemos la libertad
de crear un mundo, de que no se nos obligue a germinar en el clima que no somos, que no se nos obligue a que si somos circulares nos hagan encajar en un triángulo llamado sistema educativo, que si somos cuadrados nos obliguen a meter en un círculo porque somos circulares. Cada uno tiene su figura única y especial. Busquen su elemento, persigan su elemento y háganse siempre esta pregunta: ¿cómo puedo vivir de aquello que amo hacer? Esta es la charla por hoy, espero que les guste a todos y que la puedan poner muy en práctica y que hagan de todas sus actividades diarias un pequeño ladrillo de ese gran proyecto de vida. Un saludo para todos, bye bye.